En el noroeste de Austria, a 20 kilómetros de la ciudad de Linz, se alzó uno de los sitios más tenebrosos de la historia de la humanidad. Se trataba del campo de concentración de Mauthausen-Gusen, uno de los más importantes de la Alemania nazi. En sus comienzos se trató de un único centro de detención, pero su particularidad reside en que al poco tiempo se amplió hasta convertirse en un gigantesco complejo de campos de prisioneros. A este sitio iban a parar las personas que los nazis calificaban como enemigos incorregibles del Tercer Reich, que atravesaron un infierno plagado de torturas, vejaciones y muerte. Entre ellos estaba el fotógrafo Francisco Bosch, que registró con su cámara los horrores del establecimiento. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca del campo de concentración de Mauthausen-Gusen. La historia del campo de Mauthausen comienza en julio de 1938, cuando un grupo de 300 presos del centro de detención de Dachau fue utilizado como mano de obra esclava para construir este sitio. Se emplazó en un área poblada, cercana a una red de ferrocarriles, y el proyecto fue financiado con dinero del Banco de Dresna, la Cruz Roja Alemana y fondos robados a los prisioneros de otros campos de concentración. Hacia octubre de este mismo año, Mauthausen ya estaba operativo y albergaba a más de 500 internos. Al comienzo este sitio funcionó para contener criminales comunes, prostitutas, homosexuales, políticos antinazis y opositores religiosos como los Testigos de Jehová. Con el tiempo también fueron ingresados prisioneros de guerra británicos y norteamericanos, así como judíos. El número de internos en Mauthausen creció desmesuradamente, de manera que a los pocos meses el lugar ya estaba al límite de sus capacidades. Hacia fines de 1939 ya albergaba a 3.000 personas. Fue entonces cuando se decidió construir un nuevo centro de detención a 5 kilómetros de allí, en una localidad llamada Gusen. Con los años se crearon nuevos sitios en la cercanía, con lo que se conformó un sistema de 58 subcampos administrados desde la casa central en Mauthausen. Los prisioneros de estos establecimientos fueron utilizados como trabajadores esclavos, cuya tarea era producir todo lo que la industria militar nazi requiriera. En los campos de concentración se alzaron fábricas de armas y municiones, así como plantas de combustible y cohetes. Por otro lado, se aprovecharon las particularidades geográficas de la zona, rica en granito, para desarrollar explotaciones mineras. Los reclusos también fueron forzados a trabajar en granjas cercanas y en la perforación de túneles, como el paso de Leubel, con el que se conectaron los territorios de Austria y Eslovenia. Si bien las condiciones de vida en el campo de Mauthausen siempre fueron pésimas, todo empeoró a partir de 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial se hallaba en un momento crítico. Fue entonces cuando el Tercer Reich decidió aumentar más que nunca la explotación de la mano de obra esclava de los campos de concentración para que elevaran la producción de material bélico. Aquellos juzgados como incapaces de trabajar eran separados del grupo y conducidos hasta las cámaras de gas, donde se los asesinaba en masa. En caso de que el interno estuviera demasiado débil incluso como para moverse hasta la sala de ejecuciones, se lo mataba con una inyección de fenol. Todos los cuerpos eran posteriormente incinerados en el crematorio local. El campo de Mauthausen fue catalogado por los nazis como uno de categoría 3, que era la clasificación que recibían los centros de detención con el régimen más estricto. Los internos estaban sometidos a todo tipo de arbitrariedades por parte de las SS, y las sanciones eran altamente severas, pues buscaban sentar un ejemplo para los demás prisioneros y asustarlos tanto que no rompieran con las normas del lugar. El castigo más frecuente era la flagelación, que consistía en azotar al interno con 25 latigazos que él mismo debía contar en voz alta, pero si se equivocaba o si frenaba la enumeración, los azotes volvían a comenzar desde cero. Otros eran enviados a los calabozos, donde eran confinados en la oscuridad, en celdas de 7 metros cuadrados, donde se les privaba de agua y comida durante días, a tal punto que muchos morían de inanición. Aquellos que incumplieran con la normativa de Mauthausen también podían ser penados a sufrir duchas heladas, en las que se los forzaba a permanecer bajo una corriente de agua fría durante horas, haciendo que murieran de hipotermia. Uno de los castigos más sádicos era el de las escaleras de la muerte, consistente en una serie de 186 escalones en una mina de granito.
El recluso era obligado a subir por los peldaños acarreando grandes bloques de piedra, mientras era vigilado y golpeado por un guardia de las SS. El interno corría el riesgo de desmayarse y ser aplastado por la roca, o morir a causa de la fatiga y la extenuación. Cuando los oficiales nazis querían cometer un asesinato masivo, recurrían a los fusilamientos o al gas venenoso. Como mencionamos anteriormente, Mauthausen contaba con su propia cámara de gas, que tenía capacidad para matar a 120 personas al mismo tiempo. En ocasiones, algún alto dignatario del Tercer Reich, como Heinrich Himmler, visitaba el campo y se preparaba para él una ejecución en masa con el fin de demostrarle la eficacia del sistema. De hecho, la puerta de entrada a la cámara de gas tenía incorporado un pequeño visor, a través del cual los espectadores podían observar cómo se desarrollaba la matanza en tiempo real. Se estima que un total de 200.000 prisioneros estuvieron encerrados en Mauthausen y sus subcampos entre 1938 y 1945, cuando fue liberado. El número de muertos varía según las fuentes, pero se calcula que va desde los 122.000 hasta los 320.000, y de ellos aproximadamente un tercio eran judíos. Llamativamente, buena parte de los presos de este sitio eran españoles. Esto se debía a que muchos habían abandonado España tras la guerra civil en la que triunfó el general Francisco Franco. Los opositores a la dictadura franquista buscaron refugio en Francia, pero cuando este país fue invadido por Alemania, cayeron prisioneros de los nazis, quienes los enviaron a los campos de concentración. Un total de 7.200 hispanos fueron destinados a Mauthausen, y entre ellos se encontraba Francisco Bosch. Este joven catalán de 21 años, quien arribó al centro en 1941, se salvó de la muerte gracias a que tenía conocimientos de fotografía. Por esta razón, las SS lo reclutaron para registrar con su cámara a todos los altos jerarcas nazis que visitaran el campo, así como cualquier suceso extraordinario que ocurriera en su interior. Esto incluía las ejecuciones masivas de prisioneros en tiroteos o en cámaras de gas. A cambio, Bosch se convirtió en un interno con ciertos privilegios, pues vivía en un barracón separado y tenía acceso a objetos que los demás reclusos consideraban lujos, como jabones y peines. Las tareas fotográficas del catalán llegaron a su fin en 1943, luego de que el ejército alemán fuera derrotado en la batalla de Stalingrado en Rusia. Entonces, las SS dieron la orden de destruir todas las fotografías que retrataban los crímenes de Mauthausen. Bosch, sin embargo, consideraba que su deber moral era proteger esas imágenes, pues eran el testimonio de los horrores que atravesaron cientos de miles de personas. Con la ayuda de otros españoles lograron ocultar las fotos en chimeneas viejas o en barracones, donde los oficiales no pudieron encontrarlas. El campo de concentración fue liberado en mayo de 1945 por las fuerzas estadounidenses, y Bosch entregó todas sus imágenes a los aliados. Las mismas fueron utilizadas en los juicios de Nuremberg como evidencia de los crímenes del nazismo, y fueron pruebas esenciales para condenar a los jerarcas del Tercer Reich. El catalán falleció poco tiempo después, en 1951, a causa de una enfermedad renal que contrajo durante su estadía en Mauthausen, pero dejó tras de sí un legado vital para conocer uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era el castigo más brutal de este campo de concentración? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.